¿Conocen a esos indigentes que fingen no ver en las esquinas? Esos a los que les desvían la mirada al pasar, como si fueran fantasmas. Yo era uno de ellos. Me llamaba Adrián Morín, y durante 5 años fui completamente invisible para el mundo. Pero esa invisibilidad se convertiría en mi arma más poderosa. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que tenía todo lo que un hombre podía desear. Una casa modesta pero acogedora en las afueras de Portland, Oregón. Una esposa hermosa llamada Linda, que sonreía cada vez que me veía llegar del trabajo. 2 hijos maravillosos, León, de 8 años, obsesionado con los autos como su papá, y Carla, de 6, que me decía, papá héroe, cada vez que le arreglaba un juguete roto. Trabajaba como mecánico en el taller Morín y Hijos. Irónicamente, nunca tuve un hijo que continuara con el negocio familiar. Mi papá me había dejado ese pequeño taller cuando falleció, y yo lo manejaba con orgullo. No éramos ricos, pero sí felices. Linda trabajaba medio tiempo en una tienda departamental del centro comercial, más que nada para mantenerse ocupada. Nuestras noches estaban llenas de cenas en familia, tareas escolares y películas en el sillón. Todo eso cambió un martes lluvioso de marzo de 2015. El timbre sonó a las 3 de la madrugada y me despertó. Al abrir la puerta, 2 policías estaban parados en el porche, con esa expresión que ningún esposo o padre quiere ver. Señor Morín, dijo el oficial más viejo, quitándose la gorra. Lamentamos informarle que su esposa Linda y sus hijos León y Carla sufrieron un accidente fatal en la autopista interestatal enero de 84. El vehículo derrapó por la lluvia y cayó al río Columbia. Debido a la fuerte corriente y a las condiciones climáticas, los cuerpos no fueron recuperados. El mundo se me vino abajo en ese instante. Literalmente sentí que el pecho se me abría y el corazón se me caía al suelo. Las palabras del oficial sonaban como si vinieran desde muy lejos. Accidente. Fatal. Cuerpos no recuperados. ¿Cómo que no recuperados? ¿Cómo podía ser que mi familia simplemente hubiera desaparecido? Los días siguientes pasaron como en neblina. Un funeral sin cuerpos. Ataúdes vacíos. Gente diciéndome que, ahora están en un lugar mejor. Como si eso hiciera alguna diferencia. Linda tenía apenas 34 años. León apenas había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas. Carla todavía me dejaba dibujitos debajo de la almohada. La investigación fue demasiado rápida. Lluvia intensa, carretera resbalosa, accidente común en esa zona. El seguro pagó enseguida, algo que debió parecerme sospechoso, pero yo estaba demasiado hundido en el dolor como para cuestionarlo. El coche fue dado por perdido en el río, junto con mi familia. Entré en una espiral descendente que duró meses. Al principio, unas copas de vez en cuando, para olvidar el dolor. Después, a diario. Luego, constantes. Dejé de trabajar en el taller. ¿Cómo iba a arreglar los problemas de otros si mi vida estaba completamente rota? Los clientes dejaron de venir. Las deudas se acumularon. En 6 meses, el banco me quitó la casa. Vendí todo lo que tenía de valor para comprar más alcohol. Mis amigos intentaron ayudarme al principio, pero ¿quién aguanta a un hombre que llora por horas hablándole a fantasmas? En menos de un año, vivía debajo del puente Burnside, en el centro de Portland. Me había convertido en lo que todos fingen no ver, un indigente alcohólico y destrozado. Recolectaba latas durante el día, pedía monedas para comprar licor barato, y dormía sobre cartones cuando tenía la suerte de encontrar alguno seco. La gente me miraba con asco o con lástima, cuando me miraban. Para la mayoría, yo era invisible. Un fracasado más que no supo lidiar con la tragedia. Un desecho humano. Y durante 4 años, yo creí que tenían razón. Pero en octubre de 2022, 7 años después de aquella noche terrible, algo imposible sucedió. Algo que lo cambiaría todo y me haría entender que, a veces, la invisibilidad puede ser el mayor poder que alguien puede tener. Estaba recogiendo latas cerca del Clackamas Town Center, un centro comercial en la zona sur de Portland, cuando la vi. Una mujer saliendo de un BMW negro, acompañada por 2 niños. Mi corazón se detuvo por un segundo completo. Era Linda. Más grande,
con el cabello rubio platinado en lugar del castaño natural, usando ropa cara que nunca pude comprarle. Pero era linda. ¿Y los niños? León, claramente ya un adolescente de 15 años, alto y delgado. Carla, de 13, con la misma sonrisa tímida que yo recordaba. Mi familia. Viva. Caminando por el estacionamiento como si nada hubiera pasado. En ese momento, mientras los observaba entrar al centro comercial, una sola pregunta retumbaba en mi cabeza: si ellos estaban vivos, ¿quién había muerto en ese coche hace 5 años? Durante 3 días, pensé que estaba teniendo alucinaciones causadas por el alcohol. Después de todo, tras 5 años bebiendo casi sin parar, era posible que mi cerebro me estuviera jugando una broma cruel. Pero necesitaba estar seguro. Volví al centro comercial al día siguiente, y al siguiente también. Y ahí estaba ella otra vez, linda, acompañada de los niños, haciendo compras como una madre cualquiera. Pero había algo distinto, además del aspecto. Estaba más elegante, más segura, usando joyas costosas y cargando bolsas de marca. Comencé a seguirlos. Como vagabundo, era prácticamente invisible, la gente miraba a través de mí como si no existiera. Esa invisibilidad, que antes era una maldición, ahora se convertía en mi ventaja. Descubrí dónde vivían, una mansión en West Hills, una de las zonas más exclusivas de Portland. La dirección era 2847 Skyline Boulevard, una casa que fácilmente valía más de $1 millón, con vista a toda la ciudad. Jardines impecables, 3 autos en la cochera, el BMW negro, un Mercedes blanco y un Porsche rojo. Durante semanas, observé su rutina. Linda llevaba a los niños a una escuela privada por la mañana, hacía pilates, almorzaba con amigas en restaurantes elegantes. Por la tarde, recogía a León y Carla, que ahora se llamaban Esto me destrozó. León y Carla Galliano. Les habían cambiado el apellido. Y entonces conocí al hombre que estaba viviendo la vida que debería haber sido mía. Vicente Galliano. Un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello canoso, siempre bien vestido, manejando autos de lujo. Parecía ser francés, por el acento que llegué a escuchar en algunas ocasiones. Un empresario exitoso, según lo que pude notar. Pasé horas observando a la familia a través de las ventanas de la casa. Ver a mis hijos jugar en el jardín, ya crecidos, cambiados, sin saber que su padre estaba ahí afuera, escondido entre los arbustos como un criminal, fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Parecían felices. Esa era la parte que más me destrozaba. Como indigente, tenía acceso a lugares que la gente normal no. Podía revisar basureros sin levantar sospechas, quedarme parado en esquinas por horas observando, entrar a lugares públicos donde normalmente los vagabundos iban a buscar calor o comida. Fue así como comencé a juntar las piezas del rompecabezas. Primero descubrí que Linda ahora se hacía llamar Lisa Galliano. Encontré documentos en la basura de la casa, cuentas, correspondencia, invitaciones a eventos sociales. Ella se hacía pasar por viuda, decía que los niños eran hijastros de Vicente, hijos de un matrimonio anterior que había terminado trágicamente. Vicente Galliano era dueño de varias empresas de importación y exportación. Galliano International Trading, Galliano Logistics, Galliano Investment Group. Empresas que, al parecer, manejaban productos provenientes de Europa y Asia. Mucho dinero en circulación, mucho más del que justificaría cualquier negocio legal de importación. Empecé a vigilar sus oficinas. La principal estaba en el centro de Portland, en un edificio elegante sobre la calle S.W. Morrison. Hombres sospechosos entraban y salían a horas inusuales. Reuniones nocturnas. Autos con placas de otros estados. Una noche, mientras hurgaba en la basura de la oficina, actividad que nadie cuestiona cuando pareces un vagabundo buscando comida, encontré documentos parcialmente quemados. Facturas falsas, registros de embarques que no coincidían con los manifiestos oficiales, nombres de contactos en países conocidos por el tráfico de armas. Vicente Galliano no era solo un empresario exitoso. Era un criminal internacional. Pero, ¿cómo se había involucrado Linda con él? Y más importante, ¿cómo había fingido su propia muerte y la de mis hijos? Me tomó meses descubrirlo. Observando,
escuchando conversaciones, juntando fragmentos de información como si fuera un detective privado invisible. Y la verdad, cuando por fin emergió, fue aún más devastadora de lo que imaginaba. Linda conoció a Vicente en 2014, cuando él era cliente de la tienda donde ella trabajaba. Él estaba en el país atendiendo negocios, y ella lo atendió varias veces. Vicente era encantador, rico, y ofrecía una vida que yo jamás podría darle. Una vida de lujo, viajes internacionales, dinero sin fin. El plan de ellos fue meticulosamente elaborado. Vicente tenía contactos que podían falsificar documentos, crear identidades nuevas, hacer que personas desaparecieran oficialmente. El accidente fue una farsa. Usaron un auto igual al nuestro, con placas clonadas, colocaron pesas dentro y lo lanzaron al río durante una noche de tormenta. La corriente fuerte y las condiciones climáticas hicieron imposible recuperar los cuerpos. Mientras yo lloraba en un funeral con ataúdes vacíos, Linda y mis hijos estaban escondidos en Canadá, esperando que la situación se calmara. Vicente se encargó de todo, pasaportes falsos, actas de defunción forjadas, incluso sobornos a oficiales locales para acelerar el cierre del caso. Después de 2 años en Canadá, regresaron a Estados Unidos con identidades completamente nuevas. Lisa Galliano, viuda trágica de un empresario francés, también ficticio, y sus 2 hijastros huérfanos. Una historia conmovedora que explicaba por qué los niños no se parecían mucho a Vicente. Durante todo ese tiempo, mis hijos creyeron que yo había muerto en el accidente. Linda les dijo que su padre murió intentando salvarlos, que era un héroe. ¡Qué ironía tan amarga! El héroe muerto vivía como vagabundo a pocos kilómetros de distancia. A partir de ese descubrimiento, mi misión cambió por completo. Ya no se trataba solo de entender lo que había pasado. Se trataba de justicia. Empecé a recolectar evidencia sistemáticamente. Fotografié reuniones sospechosas de Vicente. Grabé conversaciones cuando era posible, nadie sospecha que un borracho tenga un celular escondido. Reuní documentos de la basura, anoté placas de autos, horarios de reuniones. Descubrí que Vicente estaba siendo investigado por la Interpol por lavado de dinero y tráfico de armas. Había una orden internacional de arresto en su contra bajo el nombre Víctor Galliano, pero había cambiado sutilmente su identidad a Vicente al llegar a Estados Unidos. Lo más revelador fue cuando escuché, escondido detrás de un contenedor en el puerto de Portland, una conversación entre Vicente y sus socios sobre un gran cargamento de equipos deportivos provenientes de Europa del Este. Equipos que, por las especificaciones técnicas que discutían, claramente no eran para ningún deporte legal. Pero, ¿quién me creería? Yo era Adrián Morín, el vagabundo alcohólico que había enloquecido tras perder a su familia. Si iba a la policía con esa historia, pensarían que estaba delirando. Necesitaba un mejor plan. Fue entonces cuando mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Años de abuso de alcohol y vida en la calle habían cobrado su precio. Dolores constantes en el abdomen, piel amarillenta, debilidad extrema. No hacía falta ser médico para saber que mi hígado estaba fallando. En diciembre de 2023, me desmayé en la calle y fui llevado al Portland General Hospital. El diagnóstico fue cirrosis hepática avanzada. El médico fue directo: señor Morín, lamento decirle esto, pero le quedan, como mucho, unas semanas de vida. El daño es irreversible. Paradójicamente, esa noticia me dio una extraña sensación de alivio. Por fin, mi sufrimiento acabaría. Pero antes de eso, me aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Fue en el hospital donde conocí a Rebecca Vega. Rebecca era una enfermera de 45 años, divorciada, madre de una adolescente. A diferencia del resto del personal del hospital, que me trataba con lástima o asco, Rebecca me trataba con dignidad. Me hablaba, me preguntaba sobre mi vida, escuchaba mis historias sin juzgar. Adrián, me dijo una tarde mientras ajustaba mi suero, usted no se parece a los demás pacientes que veo aquí. Hay algo en sus ojos, una inteligencia que no concuerda con su situación actual. Enfermera Rebecca, le respondí, tengo que contarle algo. Puede sonar como el delirio de un hombre moribundo, pero le juro que es verdad. Y entonces le conté todo. Toda la historia, desde el accidente falso hasta las pruebas que había reunido sobre Vicente.
Le mostré las fotos que había tomado, los documentos que había guardado, las grabaciones que había hecho. Rebecca quedó impactada, pero no dudó de mí. Adrián, esto es increíble, ¿por qué no fue con la policía? ¿Quién le creería a un borracho vagabundo acusando a una familia respetable? Pero ahora, con usted como testigo, con las pruebas organizadas, tal vez haya una oportunidad. Rebecca aceptó ayudarme. Organizó toda la evidencia, digitalizó documentos, transcribió grabaciones. Juntos, preparamos un paquete completo de la investigación. Rebecca, le dije en mi última noche de lucidez, si muero, y voy a morir, prométame que entregará esto a las autoridades. Mis hijos merecen saber la verdad sobre quién es su padre. Y Vicente Galliano tiene que pagar por todos los crímenes que ha cometido. Lo prometo, Adrián. Tiene mi palabra. Morí a la mañana siguiente, llevándome conmigo la esperanza de que, incluso en la muerte, lograría hacer justicia para mi familia. 3 días después de mi muerte, Rebecca Vega cumplió su promesa. Había pasado esos días organizando meticulosamente todas las pruebas que reuní durante meses. Fotos ordenadas cronológicamente, documentos digitalizados, grabaciones transcritas, un mapa detallado de las actividades sospechosas de Vicente Galliano. Era un expediente completo que cualquier investigador experimentado reconocería como un trabajo serio. Rebecca no acudió a la policía local. Fue directamente a la oficina del FBI en Portland, ubicada en el Federal Building de la SW Tercera Avenue. Pidió hablar con alguien especializado en crímenes internacionales. Me llamo Rebecca Vega, soy enfermera en el Portland General Hospital, le dijo al agente especial Sara Martínez. Un paciente mío, que falleció hace 3 días, me dejó evidencias de una organización criminal internacional operando aquí en Portland. Sé que puede sonar extraño, pero les pido que revisen este material. La agente Martínez estaba acostumbrada a personas trayendo teorías conspirativas y pruebas dudosas. Pero hubo algo en la postura seria y profesional de Rebecca que la hizo aceptar revisar el material. Lo que vio la dejó impresionada. ¿De dónde salió esta información?, preguntó Martínez, hojeando los documentos cuidadosamente organizados. De un hombre llamado Adrián Morín. Vivió en las calles durante 5 años después de supuestamente perder a su familia en un accidente. Pero descubrió que su esposa e hijos estaban vivos, viviendo con una nueva identidad junto a un criminal internacional. La agente Martínez guardó silencio por varios minutos, estudiando las pruebas. Las fotos eran coherentes, los documentos parecían auténticos, y había detalles que solo alguien con acceso cercano podría haber obtenido. Señora Vega, voy a remitir esto a nuestra División de Crímenes Internacionales. Si esta información se verifica, estamos hablando de una operación muy grande. Mientras tanto, en la mansión de West Hills, la familia Galliano vivía su rutina habitual, completamente ajena a lo que estaba por ocurrir. Vicente estaba en su oficina en casa, atendiendo negocios por teléfono. Sí, la carga llega la próxima semana, decía en francés. Asegúrate de que toda la documentación esté en orden. Linda estaba en la cocina preparando la cena, planeando las actividades del fin de semana. León hacía la tarea en la sala, mientras Carla veía la televisión en su cuarto. Una familia perfectamente normal, aparentemente. La investigación del FBI fue sorprendentemente rápida. Las pruebas que yo había reunido ofrecían puntos de partida específicos para verificar. En 48 horas, confirmaron que Vicente Galliano era, en realidad, Víctor Galliano, buscado por la Interpol. Sus empresas estaban siendo utilizadas para lavar dinero proveniente del tráfico de armas y contrabando internacional. Pero la revelación más impactante vino cuando investigaron la historia de Lisa Galliano. A través de análisis forenses de documentos y verificación cruzada de registros, descubrieron que Linda Morín había fingido su propia muerte y secuestrado a sus propios hijos. La mañana del 15 de marzo de 2024, exactamente 2 meses después de mi muerte, el FBI ejecutó órdenes de cateo y arresto simultáneamente en la mansión y las oficinas de Vicente. Vicente estaba desayunando cuando los agentes federales tocaron la puerta. Vicente Galliano queda arrestado por tráfico internacional de armas, lavado de dinero y violación de sanciones federales. Linda estaba en el gimnasio cuando los agentes la localizaron. Linda Morín, también conocida como Lisa Galliano,
Queda arrestada por simulación de muerte, secuestro parental y conspiración criminal. El impacto fue total. Vicente intentó negarlo todo, alegando que se trataba de una confusión. Linda entró en completo pánico, gritando que no había hecho nada malo. Pero los más desconcertados fueron León y Carla. Cuando los agentes explicaron la situación, los niños no podían entender. Nuestro papá murió en un accidente hace 5 años, dijo León, confundido. Nuestra mamá nos dijo que intentó salvarnos. Su padre no murió en ese accidente, explicó amablemente la agente Martínez. El accidente fue una farsa. Su verdadero padre pasó los últimos 5 años buscándolos. Carla rompió en llanto. ¿Pero dónde está ahora? ¿Podemos verlo? Fue entonces cuando la agente Martínez tuvo que dar la noticia más cruel: lo siento mucho, pero su padre murió hace 2 meses. Estaba muy enfermo. Pero fue él quien recopiló todas las pruebas que nos permitieron encontrarlos. Incluso en sus últimos días, nunca dejó de buscar a su familia. La reacción de Linda fue de completa negación. Él estaba muerto, todos murieron en ese accidente, yo vi cómo el auto se hundía. Pero al ser confrontada con las pruebas, se derrumbó por completo. Ustedes no entienden, gritó a los agentes. Él nunca habría podido darnos la vida que Vicente nos dio, solo era un mecánico, mis hijos merecían más que eso. Vicente guardó silencio, exigiendo un abogado. Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud total de la operación criminal. Vicente estaba involucrado en una red internacional que traficaba armas desde los Balcanes hacia cárteles sudamericanos, usando Portland como punto de distribución. El dinero era lavado a través de sus empresas legales de importación. Pero para León y Carla, nada de eso importaba tanto como la devastadora realización de que habían perdido 5 años con su verdadero padre, quien murió sin poder abrazarlos una última vez. Rebeca Vega fue clave durante todo el proceso. Sirvió como puente entre las autoridades y los niños, ayudándoles a entender lo que había sucedido. Su padre me hizo prometer que me encargaría de que supieran la verdad, les dijo. Me dijo que ustedes eran lo más importante en su vida. La revelación final llegó cuando las autoridades encontraron, entre mis pertenencias en el hospital, una carta que había escrito para mis hijos. León y Carla, si están leyendo esto, significa que finalmente logré sacar la verdad a la luz. Quiero que sepan que cada día de estos últimos 5 años, incluso en los momentos más oscuros viviendo en las calles, nunca dejé de amarlos. Nunca dejé de buscarlos. Y aunque ya no pueda abrazarlos, espero que algún día puedan entender que todo lo que hice fue por amor. Sean felices. Sean buenos. Y recuerden que su papá nunca los abandonó. 6 meses después de los eventos que lo cambiaron todo, la justicia había seguido su curso. Vicente Galliano fue condenado a 25 años de prisión federal por tráfico internacional de armas, lavado de dinero y conspiración criminal. Las autoridades descubrieron que su red criminal movía más de $50 millones anualmente. Fue extraditado a Francia, donde enfrentaba cargos adicionales por crímenes similares en Europa. Linda Morín recibió una sentencia de 12 años por simulación de muerte, secuestro parental, fraude de seguros y conspiración. Durante el juicio, intentó argumentar que lo había hecho por el bien de los niños, pero el juez fue implacable. Señora Morín, usted privó a sus hijos del derecho de conocer y amar a su padre biológico durante años cruciales de sus vidas. No hay justificación para tal egoísmo. León y Carla fueron puestos temporalmente bajo la custodia de los servicios sociales, pero Rebeca Vega, quien había desarrollado un fuerte vínculo con ellos durante todo el proceso, decidió postularse para convertirse en su tutora legal. Hice una promesa a su padre, le dijo al juez durante la audiencia de custodia. Prometí que me encargaría de que conocieran la verdad. Ahora quiero encargarme de que tengan una vida buena y estable. El proceso de tutela tomó 3 meses, pero fue aprobado. Rebeca vendió su casa pequeña y compró una más grande, usando parte del dinero recuperado de las cuentas de Vicente, dinero que legalmente pertenecía a las víctimas de sus crímenes, incluyendo a mis hijos. León, ahora de 16 años, luchaba por procesar todo lo que había ocurrido. Había pasado 5 años creyendo que su padre era un héroe muerto, luego descubrió que su padre estaba vivo y los buscaba, pero murió antes de que pudieran reencontrarse. La terapia ayudó, pero las heridas eran profundas.
Carla, de 14 años, lidiaba mejor con la situación. Creó un álbum de fotos con todos los recuerdos que tenía de su verdadero padre, mezclados con las pruebas que yo había recolectado, una forma extraña pero conmovedora de reconstruir nuestra relación. Rebecca llevaba a los niños a visitar mi lápida en el cementerio conmemorativo de Portland con regularidad. La tumba había sido pagada con dinero recuperado de los bienes criminales de Vicente. La inscripción decía, Adrián, Morín, padre devoto que nunca se rindió. Él siempre los estuvo buscando, les contaba Rebecca a los niños durante una de esas visitas. Incluso cuando todos creían que había renunciado a la vida, él lo seguía buscando. La historia captó atención nacional cuando fue cubierta por los medios. Documentalistas se interesaron en el caso, periodistas de investigación escribieron artículos sobre cómo un hombre aparentemente fracasado había expuesto una red criminal internacional. Pero para León y Carla, era simplemente la trágica historia de un padre al que perdieron 2 veces. Un año después, León comenzó a trabajar medio tiempo en un taller mecánico, siguiendo los pasos de su padre. Quiero aprender lo que él sabía, le dijo a Rebecca. Quiero entender quién fue realmente. Carla decidió que quería ser enfermera cuando creciera, inspirada por Rebecca. Quiero ayudar a las personas como Rebecca ayudó a papá, dijo. Rebecca creó un fondo educativo para los niños con el dinero recuperado, asegurando que pudieran asistir a la universidad cuando llegara el momento. Era, de alguna forma, la vida que yo siempre quise darles, pero nunca pude. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando León arreglaba algo roto en casa o cuando Carla cuidaba a algún animal herido que encontraba, Rebecca sonreía y susurraba, tu papá estaría orgulloso. La justicia se había hecho. Mis hijos conocían la verdad. Y aún en la muerte, había logrado protegerlos y darles un mejor futuro. A veces, la venganza más dulce es simplemente la verdad.